Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 de la epístola a los Colosenses. En este capítulo, el apóstol Pablo explica que su lucha espiritual es para que todos los colosenses y otros creyentes puedan tener una comprensión más profunda de la verdad en Cristo Jesús. Es interesante este capítulo. También advierte sobre la filosofía humana y la tradición que pueden llevar a los creyentes a alejarse de la verdad. Recuerda que el apóstol en este capítulo está atacando una tendencia teológica o más bien viento de doctrinas que estaban alejando el pensamiento de la iglesia hacia Dios y se desviaban hacia otras cosas. Es decir, Dios no es el creador, Dios no participó, sino que la creación surgió de otra forma. Y entonces Pablo está atacando esta gran mentira, este grave error, enseñando la verdad. Por eso destaca que en Cristo se encuentra toda la plenitud de la divinidad y que los creyentes han sido llenos de Él. También explica que los creyentes han sido circuncidados espiritualmente en Cristo y que han muerto el pecado. Y declara que los principios y poderes del mundo han sido derrotados por Cristo en la cruz. O sea, exalta a Cristo. Si hay una epístola que es cristocéntrica, es precisamente Colosenses. Exalta, ensalza a Cristo Jesús, levanta a Cristo. Y es que eso es lo que deben ser nuestras predicaciones, queridos hermanos. Estoy hablando tal vez para un misionero, para un predicador. Te digo que tus sermones siempre debes pensarlo en cómo ensalzar, cómo levantar en alto a Cristo Jesús. Que en tu sermón el centro sea Cristo Jesús. Pero si tu sermón, el centro es una historia, el centro es una fábula o el centro es otra cosa, estás desviado. Porque todo debe apuntar a Cristo Jesús. Sermones, reflexiones cristocéntricas, porque Cristo es el centro del Evangelio. Así que encontramos 3 aplicaciones interesantes en este capítulo 2. Primero, busca una comprensión más profunda de la verdad. ¿Y dónde lo encuentras? En la palabra de Dios. Estudia la Biblia todos los días, profundiza. Segundo, no te dejes engañar por las filosofías humanas. Las tradiciones, las filosofías humanas te alejan de la verdad. Y tercero, reconoce la plenitud de la divinidad en Cristo Jesús y que los creyentes han sido llenos por Él. Esto debemos reconocerlo y buscar entonces a Cristo Jesús. Te invito a leer el capítulo 2 de la epístola a Colosenses. Dice la Biblia, Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta expresión que menciona aquí el apóstol da a entender que él nunca había ido a Colosas, por tal motivo él no fue el fundador de esta iglesia. Es lo que menciona la mayoría de los comentadores, porque no hay una evidencia textual aquí en la epístola a Colosenses que nos indique que Pablo visitó a Colosas. Parece que él no fue allí, ni tampoco registra que él fundó esta iglesia. Lo cierto es que él le envía sus mensajes. Tampoco podemos afirmar que él la hizo o que no la hizo. Es algo que no está registrado. Por eso debemos simplemente estudiar el mensaje que el apóstol Pablo le envió a la iglesia de Colosas. Si algo cierto es esto, él le escribió esta carta y es muy importante todo lo que dice aquí. Y él dice: quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Una lucha. Mira cómo Pablo se preocupaba por la salud espiritual de la iglesia. Este es la característica de un buen líder. Todos los líderes debemos estar preocupados y centrados en la vida espiritual de las personas. Buscar o llevar a las personas a Cristo Jesús, a un encuentro con Él, para que la vida espiritual crezca, para que sean consolados, dice el versículo 2, sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira cómo el apóstol entonces contrasta el conocimiento que están presentando aquellos falsos maestros judaizantes y otras personas que han llegado a enseñar cosas extrañas allá a Colosas con el conocimiento de Dios. Él dice: en Cristo, en Dios y Padre y su Hijo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, si tú quieres saber algo, debes acudir a Cristo.
No acudas a filosofías humanas y a teorías. De hecho, ahorita va a hablar acerca de esto. Pero él dice, el verdadero conocimiento está en Cristo Jesús, en Dios, y es a Él a quien nosotros debemos buscar. Y esto lo digo, dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces mira bien cómo él explica y aclara por qué está mencionando. En Cristo aparecen todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú quieres saber muchas cosas sobre las cosas que hay en el cielo, sobre las cosas que hay en la tierra, sobre las cosas que hay debajo de las aguas. Ve a Cristo porque Él es el creador de todo, así que Él sabe qué es lo que realmente existe y qué es lo que realmente es verdadero. Y es lo que intenta el apóstol explicarle. Luego, versículo 8 en adelante, va a hablar ahora acerca de Cristo, a ensalzar, a exaltar una vez más a Cristo. Presenta la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí está. Entonces, no te dejes engañar por filosofías humanas, porque el hombre le gusta especular mucho, el hombre le gusta hablar demasiado, suponer muchas cosas. La sierva de Dios, Elena de White, Mensajes Selectos, página 43 del año 1907, dice: a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Necesitamos entonces esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. En ningún caso debemos apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. Los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor, y esos ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de necesidad. Cada día debemos volvernos al Señor con plena certidumbre de fe y acudir a Él en busca de sabiduría. Los que son guiados por la palabra del Señor discernirán con certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia. Entonces allí está el mensaje, querido hermano. Busca a Cristo Jesús. Su palabra es la única salvaguarda contra el error. Esto lo dice el capítulo 38 del libro El conflicto de los siglos, que te invito a leer. Capítulo 38. Nuestra única salvaguarda, Cristo Jesús y su palabra. Es lo único que podemos hacer para defendernos del error. Luego versículo 9 dice, ¿por qué? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, algo interesante, dice, no solamente habita en Cristo, sino que vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios. ¡Qué mensaje tan poderoso! Elena de White, Mensajes Selectos, página 153 del año 1898, dice: los hombres necesitan comprender que la deidad sufrió y se angustió ante las agonías del Calvario. Sin embargo, Jesucristo, a quien Dios dio para el rescate del mundo, compró a la iglesia con su propia sangre. La majestad del cielo tuvo que sufrir a manos de fanáticos religiosos que pretendían ser el pueblo con mayor conocimiento sobre la tierra, pero lamentablemente estaban lejos. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento de Dios, sino simplemente el conocimiento de hombres, y nuestro conocimiento es vano, es efímero, no sirve. Pero donde están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría es en Cristo Jesús. Mensajes Selectos, página 44 del año 1898, sigue diciendo: en Cristo se reúne toda la gloria del Padre. En Él está la plenitud de la deidad corporalmente. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en el carácter de Cristo. El Evangelio es glorioso porque está constituido por la justicia de Cristo. El Evangelio es el Cristo desplegado y Cristo es el Evangelio encarnado. Cada pasaje de las Escrituras del Nuevo Testamento brilla con la luz de Cristo. Cada texto es un diamante tocado e iluminado por los rayos divinos. No debemos ensalzar el Evangelio, sino ensalzar a Cristo. No debemos rendir culto al Evangelio, sino al Señor del Evangelio. Cristo es por un lado una perfecta representación de Dios y por el otro es un perfecto ejemplo de humanidad sin pecado. En esa manera ha combinado la divinidad con la humanidad. Tremenda cita. Entonces, ¿qué es lo realmente importante? Cristo Jesús está por encima de todo y es a Él a quien nosotros debemos ensalzar.
Mensaje Selecto sigue diciendo, página 16 del año 1890. En Cristo habita la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso, aunque fue tentado en todo como lo somos nosotros, se mantuvo ante el mundo desde que entró por primera vez en él, incontaminado por la corrupción, aunque estuvo rodeado por ella. ¿No debemos también nosotros llegar a ser participantes de esa plenitud? Y no es así y únicamente así como podemos vencer como él venció. Perdemos mucho al no meditar constantemente en el carácter de Cristo. Así que es importante, querido hermano, mira los consejos que da el Señor. Meditar en Cristo Jesús. Como dice el himno, este ha de ser mi afán. Meditar, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Así que cuando lo adoramos a Él, estamos adorando a Dios en toda su plenitud. Y Él está en nosotros, porque nos irradia. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira bien cómo contrasta con aquel mensaje que traen los falsos maestros judaizantes, diciendo que hay que volver a las ceremonias de la ley ceremonial, valga la redundancia, para poder ser aceptos ante Cristo, para poder encontrar salvación. Entonces estos maestros judaizantes decían, ustedes gentiles, porque la iglesia de Colosas en su mayoría era gentil, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que volver a la ley de Moisés, ustedes tienen que ofrecer sacrificios. Todos esos ritos o todas esas ceremonias que aparecían en la ley mosaica, entonces ahora se las estaban imponiendo una vez más, cosa que ya había quedado clavado en la cruz. Y el apóstol dice, no, ustedes son circuncidados por Cristo. Cristo nos circuncidó, y no una circuncisión como aparecía en la ley ceremonial, sino la circuncisión del corazón, aceptación del evangelio, renuncia al mundo. Y el apóstol aquí menciona en versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, ya no necesitamos circuncidarnos como lo hacían los judíos, ya no necesitamos guardar esa ley porque quedó clavada en la cruz. Y el versículo 13 y 14 lo aclara, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué era lo que estaba hablando aquí el apóstol Pablo? ¿De qué ley está mencionando? Mira que no se está hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. En ninguna parte de la epístola a Colosenses, Pablo habla de la ley moral. No, porque esa ley no estaba en contra. El propósito de esa ley era mostrar el pecado simplemente. No era un enemigo del pueblo, simplemente mostraba el pecado. Pero este texto que dice aquí, el versículo 14, el acta de decretos es heirografón, significa escritos a mano, o sea, es como un pagaré. En el judaísmo rabínico se representaba la relación entre el hombre y Dios como la relación entre el deudor y el acreedor, dice el comentario bíblico adventista. Cuando el hombre pecaba, se constituía en deudor. Cuando se arrepentía y Dios lo perdonaba, la deuda era borrada. Incluso hasta el día de hoy, en las oraciones de Año Nuevo, los judíos ruegan así: por causa de tu gran misericordia, borra todos los documentos que nos son contrarios. Interesante esta oración, mira bien. Ahora, en una obra apócrifa del primer siglo, se denomina heirografón al libro donde el ángel registra las faltas del fiel. Así la idea judía y la palabra griega parecen unirse para expresar un concepto cristiano. Con la muerte de Jesús en la cruz fue cancelada la deuda del hombre. Lo que Cristo clavó en la cruz mediante su muerte fue el pagaré, el registro de la deuda, la condenación del hombre. Esto es la ley ceremonial. Mira, cada vez que una persona cometía un pecado o que iba a presentar sus pecados ante el Señor, él tomaba una ofrenda, ya sea un corderito, una paloma, de acuerdo a la persona, o un becerro, un toro, bueno, un corderito. Ese cordero representaba a Cristo Jesús. La persona debía ir al santuario, al templo, colocaba sus manos sobre el cordero en símbolo de que sus pecados eran transferidos. Y luego entonces él mismo degollaba el corderito y el sacerdote recogía la sangre y hacía un rito allí interesante, en símbolo de que el pecado de esa persona quedaba allí.
Ahora, no quedaba borrado. ¿Por qué? Porque esta persona debía creer en que un día Cristo vendría a perdonar y a borrar su pecado. Entonces, ¿qué era ese rito? Era, como así decirlo, un pagaré. La persona firmaba, al degollar el corderito, ella firmaba un pagaré donde se quedaba un acuerdo de pago, es decir, un día vendría alguien a pagar por ese pecado. Y eso fue lo que dijo Juan el Bautista allí en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, cuando ve a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, mira bien, él hace énfasis, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, los corderos que ustedes sacrificaron antes, como ustedes bien saben, no quitaban el pecado. Ellos simplemente eran un pagaré, un acuerdo de pago en que un día vendría alguien a quitar, a eliminar, a borrar, a perdonar esos pecados. Y aquí llegó. Él es el verdadero Cordero de Dios. Allí lo dice el apóstol o el evangelista Juan. Mira bien cómo se combinan las cosas. Y ahora el apóstol Pablo dice aquí que ese acta de decretos, es decir, esa ceremonia, esa ley, todo eso quedó clavado en la cruz. Pero no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. En ningún momento se habla de esto. Y luego el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, hablando del enemigo de Satanás. Es decir, porque en la cruz quedó realmente reflejado ante todo el universo el verdadero carácter de Satanás. Y ahora el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pero mira bien, que aquí las personas se refieren a ese día de reposo diciendo que es el 7º día de la semana. Pero recuerda que aquí Pablo no está hablando de los 10 mandamientos, no pienses en eso. Aquí Pablo está hablando de la ley ceremonial. Así que estas comidas, estas bebidas, estos días de fiesta, luna nueva o días de reposo son ceremoniales. Todo lo que estaba en la ley mosaica, todo eso quedó clavado en la cruz, dice el texto bíblico. Y el versículo 17 es claro y dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, toda la ley ceremonial apuntaba a Cristo. Era un pagaré, un acuerdo de pago, que un día vendría alguien a pagar por esos pecados, y es Cristo Jesús. Y Pablo explicándole a la iglesia de Colosas, diciéndole, no se dejen engañar por esos falsos maestros judaizantes, porque todas esas leyes quedaron clavadas en la cruz. Ya no hay que hacer esto. Esta es la verdad en Cristo Jesús. Por eso es que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que si quieres descubrir la verdad, ve a la palabra de Dios, porque allí está, y si tú te aferras a ella, si tú te aferras a Cristo y a su palabra, entonces serás transformado y tendrás la oportunidad de salvación. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 de la epístola a Colosenses. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!